A lo largo de la historia, diversas tradiciones teológicas han buscado describir cómo se organiza el mundo espiritual, especialmente el ámbito de los espíritus caídos. La Biblia, la literatura judía antigua y los escritos de los primeros teólogos cristianos nos ofrecen piezas de un rompecabezas que, al unirse, nos permiten construir un panorama complejo y estructurado. Hoy vamos a explorar, desde una perspectiva académica y teológica, cómo se concibe la organización de estos seres, su jerarquía, sus funciones, su origen y su influencia en la historia. Este no es un estudio sensacionalista. Es un análisis respetuoso, basado en textos antiguos, interpretaciones históricas y reflexión teológica. Empecemos por el origen de la rebelión. La reflexión cristiana tradicional sostiene que el mal espiritual no comenzó en la tierra, sino en el cielo. El profeta Isaías, en un pasaje poético, describe la caída de un ser elevado que buscó exaltarse por encima de lo que Dios había establecido. De manera similar, Ezequiel menciona a un querubín perfecto que se corrompió por su orgullo. Aunque estos textos se dirigían a reyes humanos, la tradición cristiana los ha interpretado como reflejos de una realidad espiritual más profunda. La teología nos dice que el mal espiritual nace cuando un ser creado, dotado de libertad, decide separarse de la voluntad divina. De ese acto de orgullo nace una ruptura, una rebelión que no solo afecta a quien la inicia, sino que arrastra a otros seres espirituales con él. Esto nos lleva a la caída de un grupo de seres espirituales. No fue un acto solitario. El libro de Apocalipsis menciona simbólicamente que una tercera parte de las estrellas fue arrastrada. En la Biblia, las estrellas son un símbolo frecuente para referirse a seres celestiales o ángeles. Esto sugiere que la caída no fue individual, sino colectiva. Además, textos judíos antiguos como el libro de Enoc, que no está en la Biblia pero que fue muy influyente, hablan de un grupo de seres celestiales que descendieron a la tierra y se corrompieron, actuando fuera del orden establecido por Dios. De este conjunto de ideas nace el concepto de que existe un colectivo de seres espirituales rebeldes, y que este colectivo opera con cierta estructura. Toda estructura necesita un líder. El Nuevo Testamento menciona a una figura espiritual adversaria principal. Jesús, por ejemplo, lo llama el príncipe de este mundo. El apóstol Pablo lo denomina el adversario. En la carta a los Efesios se habla del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La teología clásica identifica a este ser como el principal organizador del reino espiritual, contrario a Dios. Más importante que su nombre es su función: encabezar una estructura de oposición espiritual que es organizada, persistente y estratégica. Uno de los textos clave para entender esta organización es Efesios, capítulo 6, versículo 12. Aquí, Pablo de Tarso menciona 4 categorías distintas: gobernadores, potestades, dominadores y fuerzas espirituales de maldad. Muchos estudiosos ven en este pasaje una verdadera jerarquía. La palabra gobernadores sugiere rangos superiores con autoridad amplia. Potestades podría indicar funciones y poderes específicos. Dominadores se puede referir a influencias sobre territorios o esferas de la vida humana. Y finalmente, fuerzas espirituales de maldad representaría la base operativa, los agentes de menor rango. Este pasaje es fundamental porque implica que el mal espiritual no actúa de manera caótica o desordenada, sino de forma sistemática y estructurada. Esta idea no era nueva. El judaísmo antiguo ya tenía una visión similar. Los textos escritos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, como el libro de Enoc, Jubileos o los manuscritos de Qumrán, amplían esta idea de jerarquías. En ellos aparecen conceptos como príncipes espirituales asignados a naciones específicas, vigilantes que fallaron en su misión de cuidar a la humanidad y espíritus impuros que están ligados a la tierra. El judaísmo del Segundo Templo, la época de Jesús, entendía el mundo espiritual como un sistema altamente organizado, con funciones diversas, tanto para los seres leales a Dios como para los rebeldes. Este pensamiento
influyó directamente en los apóstoles y en el cristianismo primitivo. Los padres de la Iglesia, los primeros grandes teólogos cristianos, reflexionaron profundamente sobre este tema. Autores como Orígenes, Agustín de Hipona, Gregorio Magno, Tertuliano y Justino Mártir, aunque con matices, coincidieron en que existe una organización espiritual adversa. Una idea recurrente en sus escritos es que esta estructura maligna imita, distorsiona o parodia la perfecta estructura celestial de los ángeles. Fue Gregorio Magno, en el siglo VI, uno de los primeros en proponer una lista sistemática, basándose en los términos bíblicos, donde cada categoría de ser espiritual caído cumple una función específica dentro de esta jerarquía. Aquí llegamos a un concepto teológico clave: la imitación de lo divino. La teología sostiene que el mal espiritual no tiene la capacidad de crear estructuras originales. Solo puede imitar y pervertir lo que ya existe. El orden divino, el de los cielos, es perfecto. Por eso, la rebelión espiritual mantiene elementos de ese orden. Tiene rangos, funciones, un sistema y una organización. La diferencia es que todos estos elementos están aplicados a un propósito distorsionado, egoísta y destructivo. Esto explica por qué muchos textos antiguos describen a los seres caídos actuando con disciplina, con estrategias claras y con roles diferenciados. No son una horda caótica, sino un ejército organizado para el desorden. La Biblia nos muestra distintos tipos de operaciones o actividades de estas fuerzas espirituales. Por ejemplo, la influencia sobre sistemas humanos. En el libro de Daniel, se menciona a un príncipe de Persia, espiritual, que se opone a un ángel de Dios. Esto sugiere que detrás de algunos poderes terrenales puede haber influencias espirituales. También se habla de confusión y desorden moral, donde la teología afirma que la desconexión con la verdad y la bondad puede ser fomentada por estos poderes. Otro campo de acción es el engaño religioso. Las epístolas del Nuevo Testamento advertían constantemente sobre doctrinas y enseñanzas que podían tener un origen espiritual contrario al bien. Y finalmente, la opresión y el quebranto personal, como vemos en los Evangelios, donde Jesús confronta directamente formas de opresión espiritual que afectaban a las personas. Todo esto no solo sugiere actividad, sino una actividad coordinada. Basándose en todos estos textos, la teología sistemática ha propuesto un modelo aproximado de cómo podría ser esta organización. Aunque no hay una lista oficial en la Biblia, este modelo ayuda a entender los diferentes pasajes. En la cima, habría un líder principal del sistema opositor. Por debajo estarían los principados o gobernadores, encargados de influencias amplias sobre naciones o culturas. Luego, las potestades o autoridades espirituales, con funciones específicas, como corromper áreas concretas de la vida humana. Después, los dominadores, quizás vinculados a situaciones y lugares específicos. Y en la base, los espíritus inferiores, o fuerzas operativas, que serían los que vemos interactuar más directamente en los relatos de los evangelios. Este es el modelo que se suele estudiar en seminarios para explicar cómo la Biblia parece reflejar una organización coherente. La idea de una organización territorial también es muy fuerte. Muchos teólogos y estudiosos creen que ciertos seres espirituales rebeldes podrían estar ligados a regiones geográficas o a estructuras culturales. Esto se basa, como mencionamos, en el libro de Daniel y los príncipes de Persia y Grecia. También en textos de Qumrán, que hablan de asignaciones territoriales para los espíritus. E incluso en el libro de Apocalipsis, con sus referencias simbólicas a regiones que tienen una carga espiritual particular. Aunque estas ideas son interpretativas, reflejan esa visión antigua de que el mundo espiritual y el mundo humano interactúan de una manera ordenada y geográficamente localizada. La teología también hace una distinción ética muy clara sobre el poder espiritual. El mal espiritual, nos dicen, opera desde el egoísmo, la soberbia y la ruptura. Su objetivo es dividir y destruir. En cambio, el bien espiritual opera desde el amor, el servicio y el orden para construir y unir. Por eso se dice que el mal organiza, pero no construye nada nuevo.
Solo puede desordenar y corromper lo que ya fue creado perfecto. Es una organización para la desorganización. Entonces, ¿cómo presenta el Nuevo Testamento este conflicto? Lo presenta como algo real y permanente, pero limitado bajo la soberanía divina. Jesús afirma tener autoridad sobre toda fuerza espiritual. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, dice que el Mesías desarmó a las potestades y a los principados en la cruz, exhibiéndolos públicamente. Esto significa que aunque la organización de los seres espirituales caídos opera en el mundo, no tiene el control absoluto. Su poder está restringido y su destino, según la fe cristiana, ya está sellado. Para concluir, la organización de los seres espirituales adversos, según la teología bíblica y los textos antiguos, se puede resumir así. Tiene su origen en una rebelión celestial inicial. Está compuesta por un grupo numeroso que mantiene un orden jerárquico. Esta estructura imita los rangos y funciones del mundo celestial. Opera de manera estratégica en el ámbito moral, social y religioso. Y, lo más importante, su poder tiene límites claros establecidos por Dios. No son los protagonistas absolutos de la historia. La narrativa bíblica siempre coloca a Dios como el único soberano. Estudiar este tema no busca promover temor, sino comprensión y claridad. La Biblia, en última instancia, invita a la reflexión y a la confianza, no al miedo. Porque su mensaje final es siempre el mismo. La luz prevalece sobre cualquier oscuridad. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Si te interesan estos temas, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Hasta pronto.